Muy buenos días tengan todos ustedes, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Es un placer y es un gusto para nosotros el poder reunirnos con la única finalidad de poder compartir y de hablar de la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios porque Dios nos ha permitido tener un entendimiento y una comprensión sobre quién es Dios. Y en la medida que nosotros podemos entender quién es Dios, podemos nosotros entender y comprender quiénes somos nosotros. Y al comprender quiénes somos nosotros, nos lleva a un escenario en el cual nosotros podemos llegar a la conclusión de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Y es importante señalar que ese propósito no tiene nada que ver con los propósitos del hombre, y uno debiera distinguir cuáles son los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas y no cuáles son nuestros propósitos, y ver de qué manera nosotros podemos colocar a Dios en nuestras vidas. Esto último es lo que ocurre con mayor frecuencia. En la medida que el hombre va despertando, va tomando conciencia de quién es Él, el hombre se va llenando de ciertas características en su vida que tienen que ver con el hecho de quiénes son sus padres, culturalmente, en dónde vive, cuál es el país en el que vive, qué aspectos religiosos engloban esa, esa situación en particular. Y todo esto va conformando al individuo y a un ser, de tal manera que llega un momento determinado en el que pensamos que conocemos a Dios. Llega un momento en el que consideramos que hemos encontrado cuál es el objetivo de nosotros en la vida. Algunos nunca alcanzan esta situación, hablando humanamente. Mucho más difícil llegar a ese punto en el cual la voluntad de Dios es revelada y es reflejada sobre nosotros. Dios quiere que nosotros podamos conocerle. Dios, siendo soberano, siendo Dios, desea que nosotros nos acerquemos a Él y podamos no solo conocerle, sino tener una relación con Él. Y en la medida que yo puedo conocerle y que yo puedo tener una relación con Él, entonces mi vida toma otro sentido. Entonces yo puedo vivir confiado y confiadamente en que mi vida está en las manos de Dios, y que cualquiera que sea el propósito o el objetivo de mi vida conforme a la voluntad de Dios, superará cualquier expectativa humana. Y es ahí donde se cumple la palabra de Dios para nosotros, en la que Dios se manifiesta, en la que Dios dice que su voluntad es buena, que es agradable y que es perfecta, que lo llena todo, ocupa todos los espacios, no falta absolutamente nada, ni yo puedo agregar nada. Dios desea que cada uno de ustedes le conozca. Dice la palabra del Señor:
de oídas me habías escuchado, de oídas habías oído hablar de mí, pero hoy es importante que te acerques y me conozcas personalmente. Y yo te voy a mostrar, te voy a enseñar, te voy a hablar y te voy a mostrar las grandezas de mi reino, aún humanamente, de tal manera que Dios quiere llevarnos al punto de que fuera de Él, el hombre no tiene absolutamente nada. Pero en Dios lo tenemos absolutamente todo, todo, sin faltar absolutamente nada. Reflexiono yo sobre este hecho y la mayor parte de la humanidad vivimos en el día a día tratando de llenar algo en nuestras vidas, algo que nosotros mismos ni siquiera podemos identificar qué es. Y entonces intento tantas cosas y descubro a cada momento que nada puede llenarme, que nada puede traerme satisfacción, que nada puede traerme paz, porque Dios dejó un espacio en mi corazón, dejó un espacio en mi mente, dejó un espacio en mi alma que solamente lo puede ocupar Él. Y cuando Dios viene a la vida del ser humano, cuando Dios viene a la vida de esa persona, todos esos espacios que son para Dios son ocupados por su presencia. Y cuando son ocupados por su presencia, entonces el hombre ha alcanzado lo que se llama una vida plena en Dios, porque Dios lo ha llenado absolutamente todo, todo. Y cuando yo puedo entenderlo, entonces puedo entender expresiones como las de nuestro Señor Jesucristo y la de algunos de los apóstoles, en las cuales ellos se manifestaban no para darse a conocer ellos. Decía nuestro Señor Jesucristo: Padre, yo he venido al mundo para que te conozcan a ti, para que conozcan al Rey de la Gloria, para que conozcan al Dios suficiente, para que conozcan al Dios que le describen sus atributos. El apóstol Pablo lo expresaba humanamente de otra manera y decía que ya no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. Alcanzar ese punto debe de ser como la parte final de nuestra carrera, en la cual, si Dios está en nosotros, vive en nosotros y es una manifestación en nosotros, no nos hace falta absolutamente nada. Y entonces podemos estar completamente confiados en todo momento. ¿Cómo se refleja esto? Con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nuestro Señor Jesucristo dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo se las da. Y reitera nuevamente: no hay nada en el mundo que pueda ocupar el lugar de Dios. Nada. Ningún amor humano, ninguna actividad humana, ninguna recompensa humana. Nada puede llenar el lugar que Dios tiene preparado en cada uno de nosotros para que Él venga y habite.
Y quizás yo no puedo entender cómo un Dios que es eterno, cómo es un Dios que yo no alcanzo a concebir, cómo ese Dios puede venir a morar en la vida de cada uno de nosotros. Pero si voy a la palabra de Dios, eso es lo que Dios ha establecido para nosotros. No queriendo que ninguno se pierda. No es el deseo del corazón que ninguno de nosotros se pierda, no nada más en la vida terrenal, sino en la vida eterna, sino que todos vengan al conocimiento supremo, al supremo llamamiento. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. ¿Es fácil? No, de ninguna manera estoy diciendo que eso sea fácil. Nuestro Señor Jesucristo expresó y dijo, en el mundo van a tener aflicciones. ¿Cuántas? Muchas. No sé cuáles, cada día. La palabra de Dios dice que cada día tiene su propio afán y que voy a tener dificultades. Y la palabra de Dios me dice a través de nuestro Señor Jesucristo, pero no teman, no teman, no teman, no teman. No es fácil dejar de temer. No es fácil dejar de vivir en la incertidumbre. No es fácil dejar de vivir con la ansiedad, con la tristeza, con la angustia, atrapados por la depresión. ¿Y por qué están ahí? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo en un momento determinado, porque mi reino no es de este mundo. El reino en el que ustedes están no es el reino de Dios. Mi reino no es de este mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo ha prometido que regresará e impondrá su reino aquí en la tierra. Y aquellos que hayan confiado, aquellos que hayan creído, aquellos que se hayan esforzado, dice que tendrán un lugar en su presencia y vivirán y reinarán con Él eternamente. En Cristo nuestra familia, oramos delante del Señor para que todos ustedes sean alcanzados en la medida que nosotros lo somos también por la luz de la verdad, por la luz del entendimiento. Y no es solo un deseo de una razón o de una denominación de Cristo en nuestra familia, es el deseo expresado de Dios. Y lo único que hacemos es ser un vehículo para comunicarlo. Únicamente. Permítame ir a la proclamación de fe para este día, que tiene que ver con lo que estamos nosotros hablando. Señalé básicamente 3 versículos que descansan en Hebreos 4:16, Hebreos 1:3, el Salmo 27:13, pero si uno desglosara esta proclamación, hay muchos más versículos inmersos en ella. No sería práctico señalarlos cada uno de ellos, pero los vamos a ir señalando en la medida que nosotros podamos ampliar esta proclamación. Señor, gracias te damos, Padre. Gracias te damos por tu misericordia, por tu gracia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, para poder vivir confiadamente, sabiendo que tú nos tienes tomado con tu diestra de poder, que tu palabra dice que no nos dejarás y no nos desampararás. Y tú nos animas y nos exhortas diciendo, levántate, esfuérzate y sé valiente. Sé muy valiente porque yo soy tu Dios y voy a estar contigo. Dice entonces esta proclamación que ya la tienen ustedes. Recuerde que lo importante de la proclamación es que usted crea y lo diga en voz alta. Personas por cuestiones de personalidad
a veces cuando son animados para expresar algo en voz alta, aun cuando estén solos, no lo hacen. Hay algo que les impide realizarlo. Pero déjeme decirle que en la medida que nosotros somos capaces de hablar y expresar en viva voz la palabra de Dios, hay algo tremendo que se está llevando a cabo. Hay algo que no podemos entender completamente, no podemos presenciarlo humanamente, pero espiritualmente hay algo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es que al proclamar la palabra de Dios, esa palabra está impactando en un mundo espiritual de maldad que nos acecha todo el tiempo. Y ese mundo espiritual, cuando la palabra de Dios es proclamada, ese mundo espiritual retrocede, retrocede, retrocede. Y no por nosotros, no porque nosotros hagamos algo, sino porque es la esencia de la palabra de Dios. Lo único que tenemos que hacer es ser vehículos para proclamarla y creerla y atesorarla. Y habrá cosas de las cuales usted no sea consciente, pero dentro de usted empieza a realizarse un cambio que tiene que ver con el fortalecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Nuestro espíritu se fortalece y en la medida que se fortalece, entonces ahora yo puedo ver las cosas que me rodean y que hay en el mundo y que han estado ahí, pero ahora la perspectiva cambia porque las veo desde el punto de vista espiritual. Dice la palabra de Dios que las cosas espirituales se disciernen con el espíritu y que no pueden combinarse las cosas humanas, las cosas carnales con el espíritu. Son dos cosas completamente distintas. Dios quiere que nosotros nos esforcemos para distinguir las cosas espirituales, las cosas que no podemos comprender, entender ni ver con nuestros sentidos naturales. Y en la medida que yo puedo ser testigo espiritualmente de las cosas, cosas extraordinarias ocurren, dice la palabra de Dios. Habrá quien no lo crea en el tiempo en el que vivimos, pero nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Los ciegos verán, a los sordos les serán abiertos los oídos, a los enfermos manifestarán sanidad física, y no solamente sanidad física, sanidad del alma. Los cautivos, los que están presos, los que están llenos de angustia, de ansiedad y no pueden superarlo, serán liberados en el nombre de Jesús. Lo que proclamamos es la palabra. Y nuestro Señor Jesucristo es la palabra viviente. Al proclamar la palabra, estamos proclamando a Cristo. Aunque no señalemos específicamente, estoy proclamando a Cristo, pero estoy proclamando la palabra y nuestro Señor Jesucristo es la palabra viviente. Es extraordinariamente importante. Quisiera yo transmitírselos a ustedes, que hagan la proclamación atesorándola, creyendo, y que la hagan a viva voz y que reflexionen en lo que ustedes están proclamando. Dice la proclamación de hoy: Señor, Señor, hoy me acerco confiadamente a ti. Me acerco confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Con la certeza, oh Dios, con la certeza
de que tú eres el mismo de ayer, eres el mismo hoy y seguirás siendo el mismo por los siglos de los siglos. En ti, oh Dios, y solo en ti encuentro seguridad, descanso, fortaleza. Y sé quién eres. Y al saber quién eres, yo puedo ser testigo de cómo tu creación, toda la creación, depende totalmente de tu voluntad y de tu soberanía. No confío en mis propias fuerzas, sino en la verdad de tu palabra, en la verdad de tu palabra, en la verdad de tu palabra, manifestada a nosotros en la imagen y persona de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el resplandor de tu gloria, oh Dios, la imagen misma del Dios eterno, y en el cual se sustentan todas las cosas con la palabra de su poder. Hoy me acerco confiadamente a ti para reconocer que tú eres amor. Eres santo, eres justo, eres misericordioso, eres el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Tú eres fiel, eres verdadero, eres inmutable y tus planes son perfectos. Hubiera yo desmayado, oh Dios, si no creyere que veré la bondad tuya en la tierra de los vivientes. Confío en ti. Hoy proclamo que mi vida está en tus manos. No hay temor ni circunstancia que pueda apartarme de tu verdad. Tu palabra es verdad. Que mi vida refleje tus atributos para amarte y honrarte en todo. Te amo, oh Dios. Te amo, oh Dios, porque eres sobre todas las cosas y en ti confío hoy y siempre. Amén y amén. Como acabamos de reflexionar en la proclamación, estamos señalando los atributos de Dios. ¿Y qué son los atributos de Dios? Es algo que le pertenece a Dios, nada más a Él y solo a Él. Dios es omnipresente. ¿Nosotros somos omnipresentes? No. Dios es omnisciente. Todo lo sabe. ¿El ser humano lo sabe todo? No. Dios es omnipotente, todo lo puede. El ser humano, todo lo puede. La respuesta es no. Por lo tanto, cada uno de los atributos de Dios le pertenecen a Él y solo a Él. Y esos atributos son para que Dios se relacione con su creación. Y no nada más es la creación humana, toda la creación. La palabra de Dios dice, alábenle todos los ángeles. Alabe a Dios todo lo que respira. Nosotros estamos incluidos. Podríamos preguntarnos, ¿alabamos a Dios? Alguien podría decir, sí, yo voy a una reunión donde alabo a Dios y canto y derramo mi corazón.
Pero Dios me dice que la mejor alabanza, que la mejor adoración que Él puede recibir es la obediencia del hombre. En otras palabras, nuestra obediencia. ¿Nuestra obediencia a qué? Nuestra obediencia hacia sus mandamientos. Descrita como una palabra, la palabra atributos se refiere a cualidades o características o propiedades que describen a una persona. Si nosotros describiéramos a una persona, y estoy hablando de manera general, podríamos decir, ¿conoces a fulano? Ah, sí, él es una persona muy seria, muy introvertida, muy correcta, siempre anda bien vestido, con el pelo corto, siempre se dirige a las demás personas con respeto, con honestidad. ¿Y conoces a fulano? Ah, sí, siempre habla con malas palabras, siempre viste así como que no le importa, se dirige a las personas también como si no existieran. Entonces los atributos son cualidades o características o propiedades que describen a una persona. Y esas cualidades pueden ser físicas, pueden ser morales, pueden ser intelectuales o espirituales. Usted se preguntaría, ¿cómo que espirituales? A veces usamos expresiones coloquiales de manera tan descuidada. Cuando yo era pequeño escuchaba en algunas ocasiones una expresión al referirse a una persona que había incurrido en faltas. Y se referían a esa persona como, es que tiene un demonio por dentro. Bueno, no andaban tan equivocados. Dios es espíritu. Y hay una característica que muestra y define el espíritu de Dios. Entonces, los atributos de manera general no son los atributos de Dios. Pero es importante entenderlos y comprenderlos para dar un paso en el conocimiento de Dios. ¿Y dónde están los pasos que damos en el conocimiento de Dios? Y aquí está nuevamente, en la palabra de Dios, en la palabra escrita de Dios. Podría yo expresar en la Biblia, en la palabra de Dios. Hay atributos, hablando del Dios Todopoderoso, que son atributos que se pueden comunicar y que se conocen como atributos comunicables. Y hay otros atributos que son incomunicables y que pertenecen únicamente a Dios. Los atributos que pueden comunicarse en términos generales corresponden al amor. El amor puede comunicarse, así es. El amor en sus distintas manifestaciones. Pero el amor verdadero también puede manifestarse y podemos ser testigos de él. La justicia, la misericordia, la compasión, son atributos que se pueden comunicar. Y hay atributos que son exclusivamente de Dios. Dios es santo, Dios es santo. Nosotros podemos ser santos. Hay una invitación de Dios para que seamos santos, pero para nosotros es un proceso en el día a día. Los atributos que pertenecen exclusivamente a Dios, podemos señalar fundamentalmente tres. Dios es omnipotente, es decir, todo lo puede. Dios es omnipresente. Dios es eterno. Dios es omnisciente. Dios es santo. Dice Isaías 6:3.
cuando Isaías está narrando aquella visión estando frente al trono de Dios, y en la cual Isaías expresa y dice: pobre de mí, porque siendo un hombre de labios inmundos, perteneciendo a un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Señor. Pobre de mí. Y luego hay todo un escenario. Es en este escenario y en este libro de Isaías, en donde en Isaías 6:3 se dice: Santo, santo, santo. Algunos expresan y dicen: Dios es 3 veces santo. ¿Alguien puede decir que somos 5 veces santos, 7 veces santos? No. Esto quiere decir que Dios es santísimo, en grado superlativo. Santo es el Señor, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Dentro de los atributos que podemos y son comunicables a nosotros está el amor. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Recuerde que en la palabra de Dios nos hacen una diferencia entre lo que es el amor humano, el amor filial, y ahí entra el amor maternal, entra el amor erótico, entra una serie de perspectivas en relación a lo que es el amor humano. Pero hay un amor que es el amor ágape, que es el amor que Dios tiene por nosotros. Es el amor que Dios expresó al enviar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el día de hoy, nosotros podamos dirigirnos confiadamente delante de la presencia de Dios. Dios es justo, dice el Salmo 145, 17, justo es Jehová en todos sus caminos, y es misericordioso en todas sus obras. Dios es fiel, es algo que nos puede comunicar a nosotros, así es. Fiel es Dios, por el cual hemos sido llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dios prometió que rescataría la humanidad, así es. Dios es fiel, sí, porque permite que nos acerquemos al Hijo para conocer al Hijo, y en la medida que conocemos al Hijo, conocemos al Padre. Algunos aspectos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es santo. Levítico 19:2, hay una exhortación para el ser humano diciendo: sean santos porque yo soy santo, yo Jehová vuestro Dios. Primera de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. En cuanto a la justicia, Deuteronomio 3:24 me dice que Dios actúa con justicia y rectitud, que Dios nunca hace algo incorrecto, nunca. Dios es la roca, cuya obra es perfecta, y todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y no hay ninguna maldad en él. Él es justo y recto. Salmo 89:14 me dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Generalmente pensamos en un Dios amoroso que perdona todos nuestros pecados. Pero también es cierto que generalmente no se nos habla de que Dios es justo. Y para que Dios sea justo, se requiere un juicio.
en la Biblia, en la parte final, se describen dos juicios. Uno para aquellos que han creído en el Señor y que se han esforzado por conocerle, y otro para aquellos que lo han negado. El primero es para valorar las obras que hemos hecho una vez que hemos conocido al Señor. Y el segundo es un tribunal en el que hay un juicio eterno y es un juicio para condenación. Pocas veces hablamos de esto, pero si supiéramos que nuestras malas obras tendrán un juicio y un castigo, es probable que nosotros pudiéramos modificar nuestra manera de vivir en todos los sentidos. El primero de ellos, amando verdaderamente a Dios por sobre todas las cosas. Tomo 3 aspectos de los atributos inmutables de Dios. Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente. Y me gustaría empezar a abordar el atributo de Dios que tiene que ver con su omnipresencia. No lo alcanzaremos a completar en esta reunión, pero será motivo para nuestras siguientes reuniones. El Salmo 139, a partir del versículo 7 y al 10, el salmista está hablando, pero también es un mensaje para nosotros. El salmista dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu, oh Dios? ¿A dónde huiré de tu presencia? No hay un lugar al que podamos ir en el que Dios no nos esté observando. A veces actuamos y pensamos como si Dios no existiera, particularmente en las malas acciones y las malas obras del hombre. En el Antiguo Testamento, cuando describen la historia de José el soñador, cuando es vendido por sus hermanos y lo llevan de esclavo a Egipto, y después de una serie de circunstancias termina como el segundo hombre más importante de Egipto. Antes de que llegase ahí, él trabaja o es empleado en la casa de un hombre que tiene un cargo público. Y como tiene un cargo público, a José lo nombra como el responsable y la administración de todas las cosas de su casa. Y es en este escenario en donde la Biblia describe un pasaje en donde la esposa de este hombre, viendo a José, que es un hombre varonil, joven, lleno de energía, quiere intimar con él. La Biblia describe algunos episodios en los cuales esta mujer lo asedia. Seguramente fueron muchos más de los que menciona la palabra de Dios. Y hay una escena en la que de alguna manera la esposa de este hombre le dice: ¿por qué no? Nadie nos ve. Nadie será testigo de esto. Y José expresa y dice: Dios me ve. Dios me ve, está presente. ¿Cómo pudiera yo faltarle a mi Dios? Hoy hace falta tanto conocer a José y actuar como José en distintos escenarios de nuestra vida. Y de esto es de lo que está hablando el salmista. ¿A dónde me iré? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si pudiera subir a los cielos, ahí estás tú. Y si bajara a un lugar llamado el Seol,
que es a donde iban las almas de los que habían ya fallecido. Dice, ahí también estás tú. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí tu mano me alcanzará y me guiará. Y aún ahí me tomarás con la diestra de tu mano. Jeremías 23:4 dice, ¿acaso yo soy Dios de cerca únicamente, dice Jehová? ¿Y no soy Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en algún lugar en donde yo no pueda verlo? No lleno yo, dice Jehová, no lleno yo el cielo y la tierra. Mi presencia lo inunda todo. Proverbios 15:3 me dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Esto habla de la presencia de Dios en todo lugar y en todo momento. Cuando estamos pasando por aflicciones, nosotros decimos, Dios, ¿dónde estás? Y es ahí donde la palabra de Dios tiene que venir a mí en pasajes como este para recordarme que Dios está en todos lados. Usted no tiene que ir a algún lugar en especial, y no estoy diciendo que no haya necesidad de ello, para entrar en comunión con Dios. El principal lugar para entrar en comunión con Dios, para entrar en la presencia de Dios, para que usted tenga un diálogo con Dios, es en su intimidad. Cualesquiera que sea este lugar. Un lugar que usted haya encontrado o que haya separado en su casa. Ese es el lugar en el que usted se encuentra con Dios. Y en el que usted puede decirle a Dios, examíname, oh Dios, examíname y ve si hay algo de maldad en mí. Y si encuentras algo de maldad, Señor, límpiame, lávame, cada vez más y más. Y entonces podré yo estar en tu presencia. Qué maravilloso Dios, qué maravilloso Dios, que me dice que Él está en todos lados y está en todo lugar. Todo lo llena Él. Y a nosotros, en algo que no puedo entender, Dios establece enviar a su Hijo como hombre, y toda la plenitud de Dios viene y descansa en nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo es la manifestación de ese Dios lleno de amor, de gracia y de misericordia. Es ese Jesús el que me dice hoy, no temas, porque yo estoy contigo. No teman, porque yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Tienes un problema hoy? ¿Estás pasando por una enfermedad? ¿Tienes circunstancias adversas en tu familia? Nuestro Señor Jesucristo te dice hoy, no temas, porque yo estoy contigo. Y no solo estoy contigo, sino que voy a estar contigo hasta la eternidad, por los siglos de los siglos. Yo debo atesorar esta promesa de Él. Yo debo apropiarme de esta exhortación de Dios para ser fortalecido en el día a día. Padre, gracias Dios,
porque tú me hablas de muchas maneras, porque tú, Padre, te muestras a cada momento de nuestras vidas de múltiples formas para decirme: aquí estoy. Padre, gracias, porque yo sé que eres un Padre amoroso. Gracias porque sé que me amas. Gracias, Señor, porque no escatimaste absolutamente nada para manifestar ese amor. ¿Cómo lo sé? Porque enviaste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por amor a nosotros, para que el día de hoy yo pueda conocer y comprender que he sido rescatado de la condenación eterna, que he sido levantado ahí donde estaba condenado a muerte y vivía muerto en mis delitos y pecados. Tú has llegado para rescatarme. Y no solo para rescatarme, sino para decir: yo estoy contigo. Gracias, Señor, porque sé que con esto manifiestas que tu amor es perfecto, que tu amor es inquebrantable, que tu amor es eterno, que tu amor todo lo puede, que tu amor todo lo transforma. Transfórmanos, Dios, transfórmanos. Y haz de nosotros tus siervos, Señor, siervos de amor, para que nosotros podamos buscarte, seguirte, conocerte. Gracias, Señor, porque yo sé que tu amor y tu poder son infinitos. Gracias, Señor, porque sé que tu misericordia es nueva para nosotros cada día. Gracias, Señor, porque no solo te compadeces de nosotros. Gracias, Señor, porque no solo me rescataste, sino, Señor, nos diste al Hijo, para nosotros reflejado en gracia sobre gracia, para que hoy yo pueda, Señor, saber que soy fortalecido, Señor, y para que yo pueda saber que tú no me dejarás y tú no me abandonarás. Permíteme, oh Dios, ayúdame para vivir cada día honrándote, amándote, alabándote, dándote adoración, reconocimiento y loor. Gracias, Señor. Sigue transformando nuestras vidas. Sigue, Señor, haciendo la obra que tú tienes para cada uno de nosotros. Fortalece a mis hermanos. Fortalécenos en el día de la prueba, Señor. Sabiendo, Padre, que nosotros descansamos sobre la roca firme, sobre el lugar seguro. Sobre tu mano, sostenidos por tu amor y tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu presencia vaya con nosotros. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Y que la gracia de tu Espíritu Santo, Señor, siga siendo la obra que tú has iniciado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.